Hebreos 12, del 1 al 11. Así dice la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor, al que ama, disciplina, y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 14. Dice así Pablo: No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Mas algunos estáis envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder. Conoceré las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Vamos a mirar en esta mañana la amonestación, que aquí se nos dirige por Pablo, la amonestación que es de y desde la Escritura y que es fundamental en un lugar como este de convivencia todos nosotros a la luz de la palabra. Claro, hace ya algún tiempo que no estábamos en esta serie de Corinto, pero creo que la mayoría de vosotros podréis recordar una idea general. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto para decirles de dónde vienen y dónde están y cuál es el camino a seguir. A lo largo de toda la carta va a tratar de diferentes instrucciones y problemas que justo enseguida que Pablo ha dejado la iglesia han surgido y le han llegado a sus oídos. Por tanto, por todos estos mensajes, Pablo tiene que escribir, exhortarles, recordar, le dice a los de Corinto: vosotros venís por gracia. Y todo está centrado en el Señor Jesucristo, es decir, no hay mérito alguno en vosotros y todo se lo debemos a Cristo en el cual somos y dependemos. Todo esto, estos 4 capítulos que ya hemos visto, se van centrando en esta idea. No hay lugar, dice Pablo, para las disensiones. No me vengáis diciendo yo soy de Pablo, de Apolos, etcétera, porque todos somos de Cristo. Todos dependemos de Él. Es más, yo llegué a vosotros con una sola idea, con una idea fija en mi mente y en mi corazón: predicar a Cristo y Él crucificado. Es decir, todo Cristo nos lo está diciendo. Capítulo 3, versículo 21 o 23, lo podéis encontrar.
Así que lo único que nos queda a nosotros, y cuál es nuestra parte, es ser colaboradores. En este campo de cultivo, en esta edificación que tenemos por delante, nosotros únicamente somos colaboradores. Colaboramos en lo que Cristo establece o el Espíritu mueve dentro de todos vosotros. En todo esto, nosotros tenemos que tener cuidado, dice Pablo, a no acomodarnos. Algunos estáis volviendo como perezosos. Estáis diciendo ya estamos satisfechos, ya estamos ricos. Mientras tanto, nosotros, dice Pablo, y los demás que están trabajando por la obra del Señor, estamos en penurias y dificultades, en la primera parte del capítulo 4. Vosotros estáis ricos y nosotros somos pobres. Vosotros estáis cómodos y nosotros somos perseguidos y despreciados en el mundo. Os creéis algo cuando ninguno de nosotros somos nada. Somos los más necios, los más pequeños, los más insignificantes, los más débiles del mundo. Este es el contexto. Y entonces nos dice estas palabras de una especie de calma, pero también de exposición. Nos dice en el versículo 14, no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Las cartas del apóstol Pablo se hacen escritura. Y cuando nosotros decimos esto, lo que estamos diciendo es que aun cuando son cartas personales escritas en un momento concreto, a una congregación o a un grupo de personas concretas, esto se convierte en escritura. Es decir, no es una opinión más que podamos considerar o no. No es un razonamiento personal que Pablo pueda estar haciendo. Lo que Pablo está escribiendo, lo que le está dejando a la iglesia de Corinto y ha llegado hasta nosotros, es palabra de Dios. Es autoridad en la cual nosotros nos sometemos. Él lo está diciendo descansando en su llamamiento. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, que comienza en su carta y en la mayoría de sus cartas también. Y está confiando en la inspiración del Espíritu. Si vais al capítulo 14, por ejemplo, o en el capítulo 7, en diferentes lugares podréis encontrar lo que esto implica. Que esto no es mío, dice Pablo en el capítulo 7, sino que esto es del Señor. Si creéis que estos son profetas, más yo y que lo que traigo es palabra de Dios. Así que la primera idea que nosotros tenemos que tener cuando Pablo está escribiendo, ya lo que hemos visto de estos capítulos 4, estos primeros 4 capítulos, al resto de la carta, recordar, no es que Pablo esté diciendo, os doy mi opinión de cómo debéis comportaros, no, lo que estoy diciendo, cuidado con lo que estoy diciendo, porque esto es palabra de Dios. Y nosotros, vosotros y yo, descansamos en lo que Pablo está diciendo y nos dejamos llevar por ello. Es muy importante, y es aquí la primera consideración que tú tienes que hacer en esta mañana, es muy importante la aproximación que te estás haciendo a la Escritura. ¿Qué actitud tienes tú ante la palabra de Dios? Es decir, que cada mañana o cada tarde, cuando tú te sientas en el silencio de tu habitación, en tu salón, y abres la Escritura, estás abriendo la Escritura como un libro más que te haga ciertas sugerencias que tú puedas considerar o no como apropiadas, o estás sentado leyendo lo que Dios te está diciendo a ti en ese momento y de esa forma personal, aun cuando sea también general para todos nosotros. Esto es crucial. Porque corremos el riesgo, y muchas veces ocurren aquellos llamados cristianos que quizá no lo son, que sí se acercan con un inmenso respeto a la palabra de Dios, pero simplemente están diciendo, bueno, esto es lo que dice la palabra, pero yo opino o mi experiencia me dice. Y entonces esa actitud tan diferente va a cambiar toda la perspectiva de nuestro comportamiento y de nuestra actitud. Es decir, en el momento en que tú te has acercado a la palabra de Dios y has dicho esto es palabra de Dios, y Pablo lo que está escribiendo en todas sus cartas, como en todos los evangelios o todo el Antiguo Testamento, es palabra de Dios, te estás poniendo, debes de ponerte bajo la palabra. Es decir, que lo que estás tomándolo es para tu obediencia, para la aplicación de tu vida. Sumisión. No es que puedas llegar y decirnos, vamos a actuar de manera distinta que me parece más inteligente o más apropiado para el tiempo en el que estamos viviendo.
porque esto te va a crear una situación muy delicada para tu espíritu o te va a desviar completamente de la dirección correcta. Pablo escribe con toda y plena autoridad de parte de Dios. Es como si Dios mismo estuviera hablando y por tanto no te queda otra opción. Si dices ser creyente, si dices ser cristiano, si has aceptado a Cristo como tu Salvador, no te queda otra opción que someterte a la palabra de Dios. Si no, todo lo demás, lo que estamos viendo aquí y lo que vamos a ver más adelante, no va a servir para nada. Si es cuestión de opiniones o de opciones a tomar cada uno de nosotros, vas a seguir leyendo algo que no te va a ayudar y no te va a guiar. Estás dependiendo de la palabra de Dios. Pero a la misma vez, cuando Pablo está escribiendo en una iglesia concreta, ya lo hemos señalado en alguna otra ocasión, y esto, fijaros bien, está creando una especie de relación, de unión entre todos nosotros. El Evangelio es el llamamiento de Dios a tener comunión con el Señor Jesucristo, dice en cierta parte de la Escritura. Es decir, que cuando tú te has convertido, has entrado a formar parte del pueblo de Dios, en comunión con Cristo. Y al tener tu comunión con Cristo, resulta que tienes comunión con otras personas. Y cuando nosotros hablamos de que tenemos comunión con otras personas, el que está a tu lado, el que está detrás, el que está delante, los que han venido, los que no han venido, estás en vinculación los unos con los otros. Y esto crea relaciones. Si estáis en el mismo hogar, hay implicaciones porque estáis bajo el mismo techo. Si estáis en la misma ciudad, hay implicaciones porque tenéis las mismas señales de tráfico y los mismos edificios o ministerios oficiales. Y tenéis implicación. En el momento de que hay otras personas alrededor, ya os vincula y os hace responsable, derechos y deberes. La Escritura lo pone aún más concreto. En el momento en que entramos a formar parte en comunión con Cristo, el cual es la cabeza, tú te conviertes en un miembro. Y al ser un miembro más del cuerpo, estás vinculado a los otros miembros. Sois parte del mismo cuerpo de Cristo. O, como nos dice en otro lugar, el mismo edificio o de la misma familia, etcétera, etcétera. ¿Entendemos bien esto? Mirad que no habéis sido llamados a decir, voy a interpretar la Escritura a mi manera y voy a vivir a mi manera. No, estáis llamados a ser dependientes de la palabra de Dios y a la misma vez vinculados al cuerpo. Vuestra vida espiritual está relacionada conmigo y con todos los que están a tu alrededor. No puedes vivir, no debes de vivir independiente de todos los demás creyentes que están unidos a Cristo. Esto se expresa en la vida local de iglesia, en la iglesia de Corinto o en nuestra iglesia aquí en Ciudad Real y en la expresión de toda la iglesia universal de todos los tiempos a lo largo del mundo. Allá donde vas encontrarás creyentes a los cuales espiritualmente estás vinculado porque estás unido al Señor Jesucristo. Esto es esencial a la hora de que nosotros tratamos y sobre todo trataremos algunas cosas delicadas que Pablo tiene que traer a la iglesia y nos está trayendo a nosotros. Ahora bien, todas estas verdades que trae Pablo, inspirado por el Espíritu, para la iglesia de Corinto, o toda la palabra de Dios que se nos presenta a nosotros como creyentes en la iglesia de la calle Santa Teresa en Ciudad Real en el día de hoy, son verdades de una manera curiosa o peculiar a la hora de manifestarlas. Las verdades de las Escrituras son muy variadas. Seguramente todos vosotros tenéis gusto por ir a algunas de ellas. Siempre lo anunciaremos. Y siempre estará presente cuando podemos decir lo más extraordinario, la música más celestial que pueda un hombre y una mujer como tú y como yo poder escuchar. Que el pecador que merece la condenación eterna puede encontrar salvación en aquel que vino al mundo a pagar por sus pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué noticia! Que nosotros estábamos perdidos y sin esperanza, ahora tenemos esperanza en el Señor Jesucristo.
¿Cuántas veces nos gustaría poder repetir esto en todas partes y de todas las maneras? El Evangelio, que es nuestro Señor Jesús, salvación de pecadores, en el cual yo era uno de ellos y ahora soy salvo. Estaba ciego y ahora veo, estaba muerto y he resucitado a una vida nueva en el Señor Jesucristo. Música es para nuestros oídos. ¿Qué diremos acerca de la esperanza? Porque todo aquel que está en Cristo no solamente es justificado y santificado, sino que además dice será glorificado. Así, todos y cada uno de vosotros que habéis puesto vuestra confianza en el Señor Jesucristo, un día, esta es una esperanza que no puede ser quebrada, no se va a romper, nadie la va a eliminar, un día estaréis en gloria con el Señor. Y entonces cuando entramos en gloria, la Escritura tiene cosas hermosísimas, extraordinarias, ir al libro de Apocalipsis. Aquí podremos sufrir, pero en el cielo no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá lágrimas, no habrá tristeza, porque no habrá pecado. Y no necesitaremos elementos naturales para nuestro sostenimiento, porque Cristo será nuestro pan, Cristo será nuestra luz, Cristo será nuestro mar. Y todo lo que es estas limitaciones y deformidades de cuerpo se transformarán porque seremos semejantes a aquel que es nuestro Señor Jesucristo. Música para nosotros cada vez que pensamos en todo esto. Pero no solamente eso, sino que tenemos dificultades y problemas y tensiones, pero la Escritura nos dice, nuestro Señor Jesucristo nos dice, sí, seréis perseguidos y maltratados, pero no os preocupéis porque yo he vencido al mundo y además estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. Así que no importa por qué esquina torzamos, no importa qué obstáculos podamos encontrarnos en el camino, que nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros. Y sí es verdad que nos ha dado una tarea extraordinaria, una tarea casi imposible de hacer. Y proclamad este evangelio glorioso a todas las naciones y hacer discípulos. ¿Cómo vamos a hacer nosotros todo esto? El Espíritu estará con vosotros y morará en vosotros y os recordará todas las cosas y os acompañará a todos los lugares. Todo esto es extraordinario. Y podríamos pasarnos toda la vida hablando de estas verdades hermosas que nos dice la palabra de Dios. Pero no podéis quedaros en todo esto, porque hay más en las Escrituras. Y entonces no solamente podemos ver de nuestros privilegios y de las bendiciones y de las promesas, tendremos que ir a otras partes que nos hablan de nuestra comunión y vinculación con Cristo y con los hermanos. Y entonces entramos en otra parte también extensa y amplia de la palabra de Dios, que son las normas y que son nuestras responsabilidades, que son las implicaciones que tiene de todas estas bendiciones. Y claro, no solamente son normas, sino que cuando ponen normas y no se cumplan las normas vienen las reprensiones y viene la exhortación y vienen las regañinas. Como podemos ver en la carta de Corinto y podemos ver en otras cartas o se nos puede recordar en otras partes de las Escrituras. Y a veces son regañinas y son exhortaciones muy serias y muy graves. Si queréis ver lo que es un padre enfadado, ir al Antiguo Testamento y ver cómo nuestro Padre actúa con su pueblo en medio del desierto. En toda esa terquedad y rebeldía, Él es un Dios duro. Y si pensáis que esto es algo del Antiguo Testamento, mirad a ver cómo leéis en el libro de Hebreos. Porque cuando leéis en el capítulo 6 o leéis en el capítulo 8 del libro de Hebreos, que ya se nos ha leído una porción antes, podemos ver a nuestro Padre cuando se enfada o disciplina, que es un Dios terrible, que es un Dios que hace avisos muy serios. Y si queréis un ejemplo muy ilustrativo y muy claro de la severidad de Dios y de nuestra responsabilidad dentro de lo que es el pueblo de Dios, ir al libro de Hechos y recordar el ejemplo de Ananías y Safira. Y cómo actuó Dios con aquel matrimonio dentro de la congregación que quiso engañar al Espíritu. Estas cosas son graves y serias, como también nos lo dirá en el capítulo 5 de esta carta el apóstol Pablo. Claro, si estamos vinculados y hay exhortación y hay cosas serias que nos tienen que decir cuando no cumplimos con nuestra responsabilidad y nuestra parte, no hay opción que tú puedas llegar y decir, rompo la baraja y me busco otra familia. No hay otra familia. Esta es la familia del Señor. Todo aquel que está en Cristo en cualquier lugar del mundo está vinculado contigo. En todo caso, puedes tomar la decisión de seguir a Mahoma.
pero no puedes tomar la decisión de ir y buscar otro lugar, porque todos estamos vinculados al Señor Jesucristo. Así que Pablo tiene que exhortar y tiene que corregir y tiene que guiar a la iglesia de Corinto, y en relación a esto tiene que guiarnos también a nosotros. Lo tiene que hacer Pablo y lo tendrá que hacer cada maestro o cada líder de iglesia o cada uno que pueda tener esta visión clara para con toda la congregación. No es únicamente que digamos todo está bien, amén, porque esto es un engaño. Tendremos que decir cuando las cosas están bien y cuando las cosas están mal. Tendremos que traer las promesas y las bendiciones, pero también tendremos que traer las responsabilidades. Así que Pablo, versículo 14, dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros, como a hijos míos amados. Uno podría haber pensado: Pablo, ¿por qué no nos dices cosas bonitas? ¿Por qué no nos dices cosas buenas? ¿Por qué no eres positivo en todos los asuntos? Y lo que nos está diciendo aquí es que a veces tengo que escribir para avergonzar y a veces tengo que escribir para amonestar, como también para reconocer las bendiciones. Primera de Tesalonicenses, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos está diciendo entonces? Pues que hay cosas, hermanos, que deberían de avergonzarnos. Hay cosas en las cuales la vergüenza tendría que venir por nosotros. Os tendríais que poner rojos, como lo decimos aquí. La palabra que está utilizando aquí es, o se puede usar, Pablo, para dejar en ridículo, para dejar en vergüenza, dejar en evidencia vuestras cosas. Y entonces esto es algo muy serio. Cuando alguien nos dice algo que nos deja en evidencia. Hemos levantado todo nuestro edificio de adorno, de majestad, de hermosura, y de pronto viene alguien y nos muestra y nos avergüenza y nos deja en ridículo delante de todos nosotros. Eso me ha pasado a mí muchas veces. Que voy con mi aparente sabiduría comentando sobre algún dato y alguien llega y dice: Luis, te estás equivocando, estás totalmente errado, esto no es así, es todo lo contrario. Y quedó como en ridículo, quedó en evidencia. O que pensamos que tenemos nuestro mejor ropaje y nuestra mejor ropa y entonces nos descubren que estamos manchados o que la ropa está abierta y que dejamos ver nuestras vergüenzas. Quedamos en evidencia. Pues a nivel espiritual, Pablo dice que esto puede darse. Que debería de haber cosas que nos avergüenzan y evitarlas para que no nos avergüencen. Fijaros lo que dice en el capítulo 1 con respecto a Dios. Versículo 27, es la misma expresión, en la misma palabra, sino que lo necio del mundo, dice capítulo 1, versículo 27, lo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a lo fuerte. Así que tenemos aquí a nuestro Dios, ¿qué es lo que está haciendo? Avergonzando al mundo. En otras palabras, lo está dejando en ridículo, lo está dejando en evidencia. Si Dios lo hace con respecto al mundo, como Padre también tendrá que hacerlo a veces con respecto a nosotros. Pablo lo hace a la iglesia. Aquí dice: no digo esto para avergonzaros, pero en otro lugar sí lo dice. Si pasáis al capítulo 6, dice, versículo 5, para avergonzaros lo digo, para dejaros en evidencia. Pues, ¿qué? ¿No hay entre vosotros sabio ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Es decir, estaban llevando pleitos fuera de la congregación y dice: vosotros que os creéis sabios y tenéis que acudir a los sabios del mundo, para vergüenza vuestra lo digo. Así que Pablo tiene que decirlo. En el capítulo 11 lo tiene que señalar. Hay algunas cosas que, bueno, yo puedo traer en el ministerio, pero esto lo estoy diciendo más serio. Cuando estaba hablando en el capítulo 11 acerca del pan y del vino y de los glotones que venían a la iglesia a llenarse sin tener en cuenta lo que estaba alrededor o lo que estaban representando. A veces es con respecto al mismo evangelio. A los que no obedecen el evangelio, dice en Tesalonicenses, es para vergüenza. Es decir, que hay cosas en las cuales nosotros deberíamos sentirnos avergonzados de nuestra forma de actuar.
por ejemplo, que nosotros en nuestro comportamiento podríamos avergonzar a creyentes que no están actuando correctamente e incluso que nuestro comportamiento avergüence a las cosas del mundo, a la gente del mundo. Es decir, que nadie os juzgue por cosas dignas de juzgaros, algún delito o alguna maldad. Si acaso que os puedan juzgar por lo que es justo delante de mis ojos para vergüenza de ellos, que puedan ver que sois justos en todas las cosas aun cuando os señalen. Lo podéis leer también en algunos lugares. Señalarles con nuestro comportamiento de su propio pecado y de su propio estado. Nosotros ya no somos así. Esto era la parte antigua, pero ahora ya habéis cambiado. Para que no os avergoncéis de lo que sea. Os podréis avergonzar de lo que erais, pero no ya de lo que sois. Vergüenza. ¿Sabéis que hay un problema muy serio en las iglesias hoy en día? Y es la falta de vergüenza, la falta de pudor en el pueblo cristiano. El que piensan de que, bueno, tienen a Cristo y que no pasa nada con ir ensuciados en su conciencia, en su mente y en su corazón con los pecados de este mundo. Y no siente vergüenza. Y entonces tiene que venir Pablo y tiene que declarar con fuerza acerca de su estado y dejarlos en evidencia, dejarlos en ridículo. ¿Cómo puede venir alguien que diga ser cristiano y está cometiendo un pecado que manifiestamente lo hace el mundo y no lo puede hacer un creyente? El jueves lo estábamos viendo, la gran diferencia entre caer en un pecado y practicar el pecado. Claro, si viene alguien entre vosotros que está practicando el pecado, que no se alarme si yo le digo no eres creyente en tu comportamiento y que te tenga que dejar en evidencia. ¿Por qué? Porque lo hace la Escritura. Si lo hace Dios, si lo hace Pablo, si lo hacen en otras partes de las Escrituras, tendremos que hacerlo hoy. No puedes decir de nombre una cosa y en tus obras y en tu comportamiento estar diciendo otra. Pero es muy duro y es terrible. Así que lo que deberíamos de evitar es que de ninguna manera Pablo o la Escritura o yo o quien tenga que hacerlo os avergüence por vuestro comportamiento y vuestra actitud, que estéis actuando como mundanos en vuestra vida y no estéis actuando como creyentes. Y cada vez creo que esto es más necesario, me temo, hacerlo en el mundo y en la generación en la que estamos viviendo. Es realmente difícil a veces poder descubrir a los creyentes en medio de esta sociedad tan pervertida porque están dejándose llevar por el lenguaje, las ropas, las formas y la actitud del resto del mundo. Y tendremos que llegar y decirle, pareces más de ellos que de nosotros. Para vergüenza vuestra, dice Pablo. Ahora bien, volviendo a nuestra carta, Pablo en este asunto en particular dice, no escribo esto para avergonzaros. Capítulo 6, sí, lo tendré que decir para vuestra vergüenza, pero aquí lo digo para amonestaros como hijos míos amados. Pablo, si miráis en su carta, aquí tanto en Primera de Corintios como en otros lugares de las Escrituras, acude más veces a la amonestación. La amonestación, podríamos decir, es como una regañina, igual que hace el padre con respecto a su hijo, regañarle ante cierta actitud. Falta de desobediencia, algún capricho se ha dejado llevar por el enfado o la ira en cierto momento y por tanto tiene que hacer una reprensión suave a su hijo. No llegar quizás a ese castigo severo de dejarle sin postre o dejarle sin la PlayStation, pero sí de hacerle una exhortación, una reprensión, una regañina. Pablo lo hace. Y en el capítulo 20 de Hechos lo podemos ver de cómo se acercaba también a la gente, a los creyentes y a las iglesias donde iba. Y creo que esto es lo que tenemos que buscar y quedarnos ahí. No vamos a evitar que tengamos que amonestarnos los unos a los otros. Tendremos que amonestarnos porque ocurre, en medio de lo que es la vida comunitaria, vinculados al Señor Jesucristo, hacemos cosas diferentes y que a veces son cosas de reprender. Y tendremos que actuar con severidad en estas cosas, pero si es posible evitarlo y actuar con esta
reprensión suave que digo con respecto a nuestros hermanos y a vosotros. Incluso Pablo lo hace y anima a los creyentes. Fijaros lo que dice en Romanos 15. Si vais unas hojas hacia atrás, Romanos capítulo 15, versículo 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad y llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué lenguaje está utilizando Pablo? Yo confío en vosotros y confío entonces que ante esas pequeñas desavenencias, esas tensiones, esa actitud de división que puede haber, esas palabras fuera de tono, os podéis amonestar los unos a los otros de la manera adecuada. Así que es algo que deberíamos de buscar, amonestarnos con amor, con afecto, como ahora miraremos más adelante. A los de fuera, quizá tendremos que hacerlo con más severidad, pero a la misma vez con más ternura también en ciertas áreas. Juzgar la vida y las obras de otros hermanos, no con el otro, sino el uno al otro, con amonestación, pero con amor y con afecto. Pablo lo hace, anima a la iglesia a hacerlo y nos anima a hacerlo también con la gente del mundo, hacia afuera, de poder llegar y decirle a las personas: me molestan tus chistes o me molesta tu lenguaje, me molesta tu actitud. A veces tendremos que hacer denuncia. Si un hombre maltrata a una mujer, hay que denunciarlo. Si un hombre ha robado, ha delinquido, ha mostrado violencia, hay que denunciarlo, hay que llevarlo a juez, hay que llevarlo a prisión. Pero hay muchas cosas que entre nosotros tenemos que amonestarnos y también la gente de la calle. Debemos de hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace todo esto? En primer lugar, tendremos que someternos a lo que es la palabra de Dios y a la vida comunitaria y tendremos que declarar cuál es el problema que ha surgido. Mateo nos lo dice también en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo con respecto a la disciplina. Y cuando declaramos el problema a nuestro hermano, tendremos que decirle: hermano, esto no se hace así, esto no es de esta manera. No podemos ir estafando a Hacienda, no podemos ir con esas mentirijillas o mentiras que vosotros vais diciendo. No podemos actuar en el comportamiento que tienes demasiado ligero en ciertas áreas y tendremos que declarar el problema y tenemos que amonestarlo. Estamos viviendo juntos, estamos en comunión los unos con los otros. No es cada uno que haga lo que bien le pareciere, sino que todos estamos vinculados, porque lo que hace mi familiar en la fe, con el Señor Jesucristo, o con la Escritura, o en su comportamiento, me va a afectar a mí. Y lo que yo hago, para bien o para mal, va a afectar a todos los demás. Por tanto, la amonestación tiene que ser algo real. Pablo lo hace, nosotros deberíamos de hacerlo, buscando siempre, como se nos recuerda en las Escrituras, el beneficio, el poder ofrecer una respuesta y una solución. Tenemos que ejercer una influencia, y una influencia correctiva, etcétera, etcétera. Bien, Pablo lo está haciendo. Mira que os estoy amonestando, no os estoy avergonzando, pero podría ser de otra manera. Cuando vaya a vosotros, ¿qué queréis? Nos dice al final de la lectura que hemos hecho anteriormente. ¿Quieres que vaya con vara? Porque puedo ir con vara. Dice Pablo, puedo ir con vara, pero ahora yo lo que quiero es amonestaros como padre espiritual, porque todos sois mis hijos. ¿Cuál es el método que Pablo utiliza y que nosotros como iglesia aquí y ahora deberíamos de utilizar a la hora de amonestarnos los unos a los otros, o que yo debo de hacer para amonestaros a vosotros? ¿Cómo debo de hacerlo? Bueno, amonestar como padre en primer lugar y no como ayo. Nos dice aquí que el ayo es el maestro. A veces eran los sirvientes o los esclavos, eran comprados o contratados para actuar como protectores y maestros de sus niños. Entonces era algo muy conocido en el tiempo griego y romano de tener estos ayos, estos enseñadores, estos protectores. Incluso no mucho tiempo atrás todavía se hablaba del aya o del ayo, de aquel que cuidaba en nombre de los padres.
traían la educación, pero era una educación teórica, quizá práctica, pero fría. Sí, habría que hacerlo. Y me pagan para educar al niño, me pagan para enseñar. Pablo podía haber dicho, Dios me ha dicho que yo sea vuestro pastor, que Dios me ha dicho que yo sea el apóstol y por tanto os tengo que enseñar porque Dios me lo dice y me ha hecho una especie de contrato de salvación. Pero Pablo no dice esto. Pablo lo que está diciendo, yo os amonesto como padre, no como ayo. Es decir, con una vinculación mucho más tierna. Padre espiritual. Y esto va a conllevar que lo tenga que hacer con amor, con paciencia, con ternura. Como nos está diciendo en el libro de Hebreos de la lectura que se nos ha hecho anteriormente, a veces nuestro Dios actúa con severidad y nos disciplina. La disciplina y la exhortación es quizá alguna sorpresa de pruebas que pasamos por el medio de nuestras vidas, pero es Dios que nos está disciplinando porque dice así el autor de Hebreos, ¿qué padre no disciplina a sus hijos? Y aun cuando al principio haya un cierto escozor y malestar, todo esto es para nuestro bien. Pablo está actuando de la misma manera. Yo os amonesto como un padre y lo quiero hacer con cercanía, con ternura, como el padre lo hace con respecto a sus hijos, como Dios lo hace con respecto a los suyos. Este actuar como padre está tratando con sentimientos y emociones mucho más allá. Tendremos que buscar, sí, amonestarnos para corregirnos, para ayudarnos en nuestra vida comunitaria, pero hacerlo con ternura, hacerlo como el padre lo hace con su niño. No para destruirlo, sino para edificar, para construir, para hacerlo mejor. Fijaros cómo lo dice en el versículo 16. Por tanto, os ruego que me imitéis. La palabra ruego va a aparecer muchísimas veces en las cartas de Pablo. Es casi como constante. Os ruego, os ruego, os ruego. Con mansedumbre, versículo 21. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Con amor, como hemos dicho anteriormente. En el nombre del Señor os digo que si esto no es así, traeréis condenación para vuestras vidas, severidad. A partir de ahora esto será así, de esta manera. Principios de disciplina y de orden. Esto lo podría hacer Pablo. Y está dispuesto a hacerlo. Dice, si tengo que ir a vosotros con vara. Pero antes de ir con vara, yo no quiero avergonzaros. Lo que quiero es amonestaros. Y de la misma manera que hemos estado viendo estos domingos atrás acerca de cómo nos hablamos y que tenemos que cuidar lo que decimos y cómo lo decimos en el momento en que lo decimos y a quién se lo estamos diciendo, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando recibimos amonestación o cuando damos amonestación los unos para con los otros. Buscar el beneficio de la otra persona con ruegos. Como si fuera el Señor mismo, os ruego, dice Pablo en cierto momento, reconciliaos con Dios. Podría demandarlo de vosotros, dice Pablo, pero yo os ruego que os reconciliéis con Dios, que tengáis misericordia de vuestras propias almas, que no os dejéis descarriar, que no pongáis vuestros ojos en los ídolos de este mundo, que no confíes en tus propios corazones y en las pasiones desordenadas que puedas encontrar. Os ruego de verdad, hermanos, en la iglesia de Ciudad Real, en esta calle, en este momento, para vosotros, os ruego que vigiléis vuestras propias almas. Lo podría demandar a la luz de las Escrituras. Y no nos temblará la mano si tenemos que hacerlo a la luz de las Escrituras. Pero yo no quiero avergonzar a nadie, yo quiero amonestaros a que toméis el camino correcto y a que no lo dejéis en ningún instante, que clavéis vuestros ojos en el Señor Jesucristo, que nada ni nadie os pueda desviar. Y si en algún momento veis que vuestros pasos van en dirección torcida, corregirlo enseguida. Hay una capacidad inmensa porque tenemos el Espíritu del Señor para arrepentirnos, para restaurar el daño. Os ruego que no tenga que hacerlo nadie, que lo hagáis vosotros mismos, que veáis vuestro propio daño, que descubráis los peligros que hay a vuestro alrededor o delante de vosotros y que os reconciliéis con Dios. Los ruegos constantes de Pablo. Pero dice además
Dice además, fijaros bien en nuestro texto, versículo 16, por tanto os ruego, dice, que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual él recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas las partes y en todas las iglesias. Otro tercer elemento en esta amonestación que Pablo busca para la congregación, el ejemplo. Profundizaremos en él más adelante, pero mirar, no podremos amonestar si nosotros somos el mal ejemplo. Si nosotros estamos decayendo o hemos torcido nuestro camino, si estamos torcidos y si estamos ciegos, ¿cómo podremos guiar a otro ciego? ¿Cómo podremos tomar el camino correcto si nosotros mismos estamos desviados? Por eso Pablo se atreve a decir, no, yo quiero amonestaros para que no perdáis el camino, ni la dirección, ni el gozo del Señor, el disfrute de esta salvación. Yo os amonesto para que penséis que no sois, que no haya vanidad, que no haya orgullo en vosotros, como dice anteriormente. Y os amonesto no solamente con el ruego, como lo hace un padre, sino que lo hago con el ejemplo, para que veáis cómo es mi comportamiento, no solamente entre vosotros en el pasado, sino en otros lugares. Pablo, despidiéndose de la iglesia o de los líderes de Éfeso en el libro de Hechos, vosotros sabéis, dice Pablo, cómo yo me he comportado con todos vosotros. No tiene que venir nadie a instruirlos, sino que vosotros habéis visto cómo yo he actuado en medio de vosotros. Tú y yo tenemos que amonestarnos, pero cuando hagamos esta amonestación, ver cómo estamos actuando y si somos ejemplos dignos. Esto es un gran atrevimiento, pero es necesario que lo tengamos que hacer. Poner vuestros ojos en mí, dice Pablo, para que podáis ver cómo estoy actuando. Y en cuarto y último lugar nos dice que de todas maneras, de todas formas, sea cual sea tu estado, hagas todos los esfuerzos, dice Pablo, para que no tenga que ir a vosotros con vara. Yo imagino que Pablo no está hablando de manera literal y que tiene una vara de ébano y que va dando golpetazos allí a los creyentes en Corinto cuando fuera a volver. Pero sí hay una vara severa, sí hay una vara de dolor. Cuando nos tiene que declarar a los ojos y de manera directa, como lo va a decir más adelante, ¿cuál es este comportamiento? ¿Cuál es esta indignidad que estás trayendo y esta vergüenza que estás añadiendo a la iglesia? O cuando nos tiene que decir apartarlo de la iglesia y entregarlo a Satanás. ¿No haréis todo lo que sea necesario para que esto no ocurra? ¿No corregiréis todo vuestro comportamiento y actitud en la intimidad y en público para que no tenga que venir uno a la luz de la palabra y con la vara del Espíritu y señalar vuestro pecado y entregaros al mundo? Quizá para salvar vuestro espíritu, pero condenando vuestro cuerpo, como nos va a decir en el capítulo 5. Os exhorto, dice Pablo, os amonesto ahora en este asunto, para no tener con vosotros con más dureza, con más severidad. Analizarlo hoy y analizarlo ahora. No estoy tratando con ninguno de vosotros en particular. No estoy señalando a ninguno de vosotros. Yo no conozco vuestros corazones. Quizá intuyo muchas cosas, pero no puedo ir más allá. Pero tú sabes cuál es tu estado. Tú sabes cuál es tu comportamiento, cuál es tu actitud en el hogar, con tu marido, con tu esposa, con tus hijos. Cómo te comportas en el trabajo, cómo actúas en la calle. Y os amonesto a que corrijáis todos los excesos o todos los defectos, a que pongáis en orden vuestra vida y vuestra relación con el Señor, a que busquéis más la vinculación con Cristo, más comunión fraternal fuerte y firme, más compromiso en las cosas de la iglesia, para evitar que os tenga que avergonzar y que tenga que actuar con vara. Al fin y al cabo, y con esto termino, la diferencia entre la vergüenza o avergonzar y la amonestación, la diferencia entre dejar en evidencia y ponerte rojo de vergüenza o una amonestación paternal y tierna, la vas a hacer tú. Pablo lo está diciendo, ¿cómo queréis que actúe? Y yo lo estoy diciendo.
Si quieres una cosa u otra, queda a tu elección, en tu forma de actuar. Ahora yo os estoy amonestando. Si tiene que haber otra cosa más severa o más dura, es cuestión tuya. Ten misericordia de tu alma. Cuida, mima hasta el más mínimo detalle tu relación con el Señor y con relación con la Iglesia. Porque si es necesario, tendremos que actuar en cierto momento con más firmeza y más severidad. Amén.